Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Materia: Métodos numéricos. Nosotros somos el equipo 6, integrado por Mena García Abraham, Morales Benítez André y su servidor Revelo Camargo Aldo. Grupo 1 IM47. Nosotros les vamos a presentar el polinomio derivado de Newton y el polinomio derivado de Lagrange. Nuestro tema es la derivación numérica. Pero, ¿qué es la derivada? Desde un punto de vista práctico, como comúnmente se usa, la derivada es la razón de cambio de cómo cambia la variable dependiente, en este caso y, cuando también cambia la variable dependiente, en este caso x, en un punto determinado. La derivada se puede escribir de las siguientes formas, ya que la delta es una letra que representa una diferencia, o sea, la razón de cambio. Y necesitamos saber la derivada de y con respecto a la derivada x. Gráficamente, la derivada se representa de la siguiente forma. Bueno, la línea azul es representada como la tangente que une el punto X con el punto Y en la razón de cambio, pero al mismo tiempo se grafica lo que es la f de x, que es la derivada de nuestra variable independiente, y el punto f de x con y, que es nuestra variable dependiente. Bueno, aquí como podemos ver, la tangente se conoce en mayor parte como m, y es la diferencia entre la razón de cambio entre y y x. Y como pueden ver, la delta es una diferencia, y2 menos y1, todo esto con respecto a x2 menos x1. Aquí como pueden ver, la derivada crea una parábola. En este caso es una pendiente positiva. La función es creciente. En dado caso que la pendiente fuera negativa, la función va decreciendo. A continuación, se va a explicar el polinomio derivado de Newton. En ocasiones es de interés para el ingeniero conocer la razón de cambio, en este caso la derivada, a partir de datos tabulados, como aquí se muestra. Para esto ya se ha visto con anterioridad tanto el polinomio interpolante de Newton como el polinomio interpolante de Lagrange. Simplemente va a bastar derivar estos polinomios con el fin de obtener la razón de cambio. Y en este caso vamos a usar el polinomio derivado de Newton. Bueno, a partir de datos tabulados, en este caso tenemos a nuestra variable x como la presión.
Bueno, es presión en atmósferas y lo tenemos de 1, de 3, de 10 y de 20 atmósferas. Asimismo, en la columna 2 tenemos la derivada que va a representarse con la temperatura en grados centígrados. En este caso es 36.5, 93, 161 y 194.5. Bueno, en este problema con los datos tabulados anteriormente mostrados, eh, necesitamos conocer la razón de cambio a partir de la derivada de T con respecto a la derivada de P, que es la temperatura y la presión, y todo esto valorado a una presión de 2 atmósferas. Bueno, a partir de los datos tabulados antes mostrados, eh, obtuvimos, bueno, aquí tenemos nuestra X, es igual a 2 atmósferas, y vamos a sacar por medio de diferencias divididas de Newton cada uno de nuestros valores. En este caso, f de x1 por x2 nos dio un valor de 28.25. F de x2 por x3 nos dio un valor de 9.714. F de x3 por x4 nos da un valor de 3.35. F de x1 por x2 por x3 nos da un valor de 2.059. F de x2 por 3 por x4 nos da un valor de 0.374. Y por último, el valor de f de x1 por x2 por x3 por x4 nos dio un valor de 0.088. Cabe destacar que este método de diferencias divididas pues ya ha sido visto con anterioridad, por lo que no lo expliqué a detalle en este video. A continuación tenemos el polinomio derivado de Newton. Bueno, aquí Fn se refiere a que estamos usando el polinomio derivado de Newton, el cual tenemos nuestra xc, que es nuestra variable, que es igual a x igual a 2 atmósferas. Y todo esto es igual a f de x1 más f de x1 por x2 por nuestra xc, que es igual a las 2 atmósferas, menos x1, más f de x1 por x2 por x3, y nuestra x menos x1 y la x menos x2. Cabe destacar que este es un polinomio derivado de Newton de segundo grado. Bueno, aquí como podemos ver en el despeje, f de x1 sabemos que es un valor constante, por lo pronto lo vamos a eliminar de la ecuación. Aquí tenemos la misma razón dos veces, por lo cual ya en el despeje de la derivada que tenemos aquí, que es la derivada de f de Newton sobre la derivada de x, la vamos a tener como la siguiente forma ya despejada, que es f de x1 por x2 más f de x1 por x2 por x3 y por dos veces xc menos x1 menos x2. Bueno, por lo que ya hemos visto anteriormente, el polinomio derivado de Newton quedó de la siguiente forma. F, bueno, el apóstrofe significa que es la derivada, es igual a xc, que es igual a x
bueno, f de x1 por x2 más f de x1 por x2 por x3 por 2xc menos x1 menos x2. Entonces nuestra razón de cambio, la derivada de f de x, en este caso xc, es igual a 2 atmósferas. El valor de f de x1 por x2 es igual a 28.25 y esto se va a sumar por la multiplicación del valor de f de x1 por x2 por x3, que es 2.059, por el valor de 2xc menos x1 menos x2, que es 2 por 2 menos 3 y menos 1. Esto nos da como resultado, en la razón de cambio con el polinomio derivado de Newton, un valor de 28.25. A continuación, les vamos a presentar el polinomio derivado de Lagrange. Bueno, como anteriormente ya habíamos conocido el algoritmo del polinomio interpolante de Lagrange, el cual es f de x, bueno, la L significa Lagrange, f de xc es igual a f de x1, que multiplica a xc menos x2 por xc menos x3, todo esto dividido entre x1 menos x2 por x1 menos x3, más f de x2, que multiplica a xc menos x1 por xc menos x3, bueno, en este caso, y se divide por x2 menos x1 por x2 menos x3, y esto sumado a f de x3, que multiplica a xc menos x1 por xc menos x2, todo esto dividido entre x3 menos x1 por x3 menos x2. Bueno, a continuación le vamos a presentar cómo es que queda derivado el polinomio interpolante de Lagrange. En este caso, ya despejados los valores, tenemos que la f de x de Lagrange nos va a dar igual a f de x1, que multiplica a x cuadrada de c menos xx2 menos xx3 más x2 por x3. Todo esto dividido entre x1 menos x2 por x1 menos x3, más f de x1, que de la misma forma va a multiplicar a x cuadrada de c, x cuadrada, menos xx1 menos xx3 más x1 por x3. Todo esto dividido entre x2 menos x1 por x2 menos x3, y sumado a f de x. Bueno, es igual, de igual manera es x cuadrada de c menos xx1 menos xx2 más x1 por x2. Todo esto dividido entre x3 por x3 menos x2. Como sabemos, todos estos son los valores en rojo son constantes, por lo cual al momento del despeje los vamos a eliminar de nuestra ecuación final.
Una vez derivado el polinomio interpolante de Lagrange, bueno, en este caso tenemos el polinomio derivado de Lagrange. Bueno, este es de segundo grado, el cual va a obedecer a la siguiente forma, que es la derivada de la f de x, c, sobre la derivada de xc. Esto nos da como resultado f de x1 que multiplica a xc menos x2 más, en este caso la derivada incluye un signo de más aquí en el numerador. Bueno, en este caso es xc menos x3. Y todo esto dividido por x1 menos x2 por x1 menos x3 más f de x2 que va a multiplicar a xc menos x1 más xc menos x3. Todo esto dividido por x2 menos x1 por x2 menos x3 más f de x3 que de la misma manera va a multiplicar a xc menos x1 más xc menos x2 en el numerador. Todo esto dividido por x3 menos x1 que multiplica a x3 menos x2. Bueno, este método del polinomio derivado de Lagrange, a partir del polinomio interpolante de Lagrange, respectivamente, de igual forma que el polinomio interpolante de Newton, en este vamos a tener nuestros valores de una tabla de datos o valores tabulados, como comúnmente se les conoce. Bueno, en este caso tenemos nuestra variable independiente x, la cual va a estar con respecto a la temperatura en grados Kelvin. En el primer punto tenemos una temperatura de 280, en el segundo de 305 y en el tercer punto de 340 grados Kelvin. Bueno, en la siguiente columna tenemos la razón de cambio, en este caso va a ser f de x, que va a obedecer a la concentración, la cual en nuestro primer punto es igual a 0.30.209. En el segundo punto va a ser igual a 0.27.209. Y por último, en el tercer punto será de 0.23.923 respectivamente. Bueno, como ya se vio anteriormente de los datos tabulados, nuestro problema requiere de conocer la razón de cambio, en este caso, de la derivada de T, que es la temperatura en grados Kelvin, con respecto a la derivada de P, en este caso es la presión en atmósferas. Todo esto evaluado en una temperatura de 330 Kelvin, que es donde queremos conocer la concentración para obtener la razón de cambio y así poder interpolar el valor que nos arroja una concentración a 330 grados Kelvin respectivamente. Bueno, una vez ya despejado el polinomio derivado de Lagrange, el cual tenemos aquí, el derivado de f de L, el significado de Lagrange con xc, nuestra xc sabemos que son 330 grados Kelvin, sobre la derivada de xc, respectivamente. Bueno, ya sustituido todo, tenemos que 0.30.209 se va a dividir entre 280 menos 35, lo voy a multiplicar a 280 menos 34. Todo esto va a multiplicar a 330 menos 340
más 330 menos 305, que será, bueno, todo esto es nuestro valor de f de x1. Después se va a sumar al valor de f de x2, el cual, bueno, aquí es la concentración de 0.27209. Todo esto dividido entre 305 menos 280 multiplicado por 305 menos 340, que son los valores de x, de las x. Todo esto multiplicado por la xc, que es 330 menos 340 y sumado de nueva cuenta a xc menos 280 grados Kelvin. Bueno, todo esto es f de x2. Y por último se va a sumar a f de x3, el cual es de 0.23923. Todo esto dividido entre 340 menos 305, que se multiplica con 340 menos 280. Todo esto multiplicado de nueva cuenta xc menos 305, xc que vale 330, y sumado de nueva cuenta a 330 menos 280. Todo esto nos da un valor de la derivada de interpolante de Lagrange de menos 0.000873. Esto quiere decir que a cada valor agregado en la razón de cambio, grados Kelvin será la razón de cambio entre cada grado. Bueno, tenemos que el polinomio derivado de Lagrange, en este caso xc, con respecto a la derivada de xc, en este caso xc es nuestra temperatura de 330 Kelvin. Bueno, con el polinomio derivado de Lagrange pudimos obtener este valor de menos 0.000873, el cual lo voy a multiplicar por 25, debido a que la temperatura más cercana, positivamente hablando, o sea, arriba, está a 25 grados de diferencia de los 330 grados Kelvin de nuestra xc, por lo cual lo voy a multiplicar por 25. Bueno, ya despejado acá, derivada de polinomio derivado de Lagrange de xc sobre la derivada de xc nos da un valor de menos 0.021825, el cual lo voy a sumar al valor de la temperatura ascendente más cercana, la cual está a 25 grados, como aquí ya se los había mostrado. Y por lo tanto, la razón de cambio entre la derivada del polinomio derivado de Lagrange con respecto a xc sobre la derivada de xc nos da un valor de 0.250.265. Es un porcentaje de concentración, por lo cual nuestro problema ha sido resuelto con éxito. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.